esta mañana, en esta oportunidad del Pastor Francisco. Amén. 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 Dios bendiga a su iglesia en este momento aquí, en este lugar. Amén. Amén. Queremos mandar un saludo cordial a toda la hermandad de Argentina y del mundo. Amén. Amén. Hoy tenemos nosotros esta gran bendición de poder estar reunidos acá en familia cristiana, pero hay muchos hermanos que se han tenido que quedar en casa. Sienten y extrañan la comunión con sus hermanos, sienten la compañía, la atención de cada uno, sienten ese espíritu que muchas veces compartimos cuando nos podemos reunir. Así es que a todos ellos queremos decirle en el nombre del Señor que tengan esperanza, que tengan fuerza, que tengan ánimo, porque saldremos adelante y podremos volver a reunirnos todos juntos nuevamente, y ojalá que no sea muy lejos ese momento. Amén. Amén. Lo que vamos a estudiar en esta mañana lleva como título El ángel de Jehová. Dentro de los estudios que se imparten a veces en algunos institutos de teología, hay una materia que lleva por título Angelología, que es el estudio acerca de los ángeles, el ministerio de los ángeles, el cuidado de ellos, su formación y lo que cada uno de ellos hace, ¿verdad?, según el plan que Dios le ha designado. Es más, la Biblia habla que están ellos divididos y que tienen sus jefes de legiones, que tienen sus comandantes, que tienen ángeles superiores, hay tropas de ángeles. Eso dice la palabra del Señor. En Hebreos, el capítulo 1, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, hablando acerca de los ángeles. Dice así: porque estoy leyendo el capítulo 1 y el verso, voy a leer el 4. Hecho tanto superior a los ángeles, está hablando acerca de Jesús, cuánto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí, y él me será a mi hijo. Y el verso número 7 dice así: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. La Biblia presenta el ministerio de los ángeles en relación al beneficio que ellos tienen que presentar a la raza humana. Pero también están los ángeles que son los encargados de la adoración a Dios, que la Biblia dice que son los serafines, los ángeles que tienen que ver con el gobierno de Dios, con los que están en la inmediata presencia de Dios, con los que tienen que comunicar las decisiones de Dios a los seres humanos y también a los otros mundos, y eso se le llama querubines, los que participan en la inmediata presencia de Dios. Es por eso que se dice que Lucifer reunía en él todos los títulos que corresponden a los ángeles. Lucifer era querubín, Lucifer era serafín, Lucifer era un ángel de la alta comandancia, era jefe de todas las legiones de los ángeles. Cuando estudian angelología, los que no han estudiado,
para estudiar eso en profundidad. Pero sin embargo, queremos estudiar hoy acerca de el ángel de Jehová. Y hay un texto bíblico que es muy conocido, que es el Salmo 34 y el verso 7. ¿Qué dice? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En base a este texto de la palabra del Señor, nosotros muchas veces hemos hablado a las personas y le hemos dicho: confíe en Dios, que el ángel de Jehová está a su lado. ¿Es así o no es así? Sí, así le hemos dicho a las personas, que confíen en Dios. Y eso es verdad. Y Dios no nos ha dejado mentir. Porque las personas a veces en extrema necesidad o en momentos de mucho peligro han sentido que libertad o han sido liberados de una forma milagrosa. Cuando ya no había más salida, vino el ángel de Jehová y acampó alrededor de ellos y los defendió. En la Biblia hay muchos ejemplos de eso. Jerusalén con el sitio de los asirios. Estaban rodeados y no había ninguna posibilidad humana de que ellos pudieran salir de esa crisis que estaban enfrentando. No existía ningún poder que fuera a liberar del ejército de los asirios, uno de los mejor preparados en ese momento y con la mayor cantidad de logística. Pero sin embargo la Biblia dice que los de Jerusalén, después de haber hecho todo lo que tenían que hacer, se entregaron al cuidado de Dios. Y esa noche se fueron a dormir tranquilos y salió el ángel de Jehová y mató a todo el ejército asirio, que eran 185,000. Se cumplió la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay otro hecho también, en el libro de Daniel. Cuando el profeta fue lanzado al foso de los leones, que había sido acusado por una ley hecha injustamente, cuando el rey al otro día por la mañana fue a llamarlo, él dijo que el ángel de Jehová o el ángel del Señor había tapado, ¿qué cosa? La boca de los leones y no le habían hecho ningún daño. Alabamos a Dios por eso, ¿verdad? Amén. Y eso es una gran seguridad para los creyentes. Que hay momentos cuando los hijos de Dios pasan por momentos difíciles o están en peligro, Dios va a enviar a su ángel para que pueda protegerlos, para que pueda defenderlos y para que pueda cuidarlos. En el Nuevo Testamento nos encontramos con el ministerio de Jesús. La sierva del Señor dice que cuando Jesús estuvo en peligro de ser echado en una barranca o en un precipicio, después de haber leído el libro de Lucas, el capítulo 4 y el verso 16, después de haber leído el libro del profeta Isaías, a los hermanos en la iglesia no les gustó esa lectura. Se molestaron, se enojaron y entonces lo echaron afuera y lo querían echar a un precipicio. La inspiración dice que en ese momento fueron los ángeles de Dios los que lo cuidaron y lo protegieron. Ellos impidieron que los hombres pudieran echar a Jesús a la profundidad del precipicio y ser muerto antes que terminara su ministerio.
Hay varios ejemplos de Jesús que cuando usted lee el deseado de toda la gente se va a encontrar que la participación de los santos ángeles de Dios. Y eso fue confirmado por Jesús mismo, que cuando Dios quiere, los ángeles vienen y protegen a los creyentes y protegen a los seres humanos. Cuando Jesús fue tomado prisionero, él mismo dijo: si yo quisiera en este momento, oraría a mi Padre y él me enviaría 12 legiones de ángeles. ¿Para qué cosa? Para que me defiendan. ¿No dijo así Jesús? Sí, eso fue confirmado por Jesús. Después, el apóstol Pedro, en la noche estaba custodiado por muchos guardias y al otro día iba a ser ejecutado. Durante la madrugada aparentemente vino el ángel de Jehová, cortó las cadenas, abrió las rejas y lo sacó libre y lo llevó a la casa de los creyentes. El ángel de Jehová acampó alrededor del siervo del Señor. Hay una situación que a veces preocupa a los creyentes y los deja confundidos. ¿Cuáles son esas situaciones? Hay momentos en que los hijos de Dios parece que el ángel de Jehová los abandonó. Y pareciera que Dios mismo se olvidó de ellos. En el Salmo 42, el salmista hace referencia a esto en el verso número 13. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Sí, porque la situación que estaba viviendo el siervo del Señor era tan angustiante que parece que no había nadie de las huestes celestiales que estuviera a su lado. Y entonces la gente le preguntó: ¿y dónde está Dios en este momento? ¿Dónde está Dios? ¿O dónde está el ángel de Jehová? ¿Acaso el ángel de Jehová no veía el sufrimiento del siervo del Señor? Había sido abandonado por Dios. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, dice el salmista. Les digo en este momento, ¿dónde estaba el ángel de Jehová cuando al apóstol Pedro lo decapitaron? ¿Dónde estaba el ángel de Jehová cuando al apóstol Pedro lo crucificaron cabeza abajo? ¿Dónde estaba el ángel de Jehová cuando los hijos de él fueron muertos, cuando su ganado fue robado, cuando sus siervos fueron muertos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Falló la promesa del Señor? ¿Estaban estos hombres andando en algún mal camino que por eso no les era permitida la protección del ángel de Jehová? ¿Qué es lo que acontece en esos momentos? ¿Por qué ocurren esas cosas? A veces los creyentes creen que es una obligación de Dios siempre cuidar de ellos, y creen que la mejor protección que Dios puede darles es la protección física. Pero el ángel de Jehová
y los ángeles del Señor son enviados para dar protección física y también son enviados para dar protección espiritual. No sé si me voy a dejar entender, pero se lo voy a graficar con un ejemplo. ¿Cómo es esto que viene el ángel de Jehová a darte protección espiritual y no protección física? Cuando el siervo del Señor, Job, estaba pasando por esas inmensas pruebas, terribles situaciones que le tocó vivir, de perder todo en un solo día, vinieron los demonios y se posesionaron de su esposa y quisieron que el siervo del Señor perdiera ¿qué cosa? Perdiera la fe, ¿cierto? Entonces, vean la respuesta que da el siervo del Señor. La mujer le dijo, capítulo 2 y el verso número 9, después que Job había perdido a sus hijos, había perdido su ganado, había perdido a sus criados, y ahora estaba perdiendo ¿qué cosa? La salud. El verso número 9, rectifico. El verso número 6, vamos a leer. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. El rescoldo. Entonces le dijo la mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Pregunto, ¿quién era que se había acercado a la mujer de Job para sugerirle que le diera esta solución a su esposo para los problemas que estaban teniendo? Satanás se había acercado a la mujer de Job y a través de ella quiso debilitar la fe del siervo del Señor. Sin embargo, en ese momento, los ángeles de Dios no estaban dando una protección física, sino en ese momento estaban dando una protección espiritual. ¿Cómo es la protección espiritual que imparte el ángel de Jehová? ¿De qué manera se recibe? Aunque en el caso de Job también había una protección física porque se le había sido dado a Satanás que no tocara ¿qué cosa? Su vida. Porque la protección física nosotros siempre la vemos con que nos libren físicamente de algún peligro, nos libren de alguna enfermedad, o también se nos libre de ¿qué cosa? De la muerte. ¿Cómo se da esa protección espiritual para los creyentes de parte del ángel de Jehová? Una vez, una hermana me decía, estábamos viendo una película de los primeros cristianos, cuando eran arrojados al Coliseo romano, y eran vestidos con pieles de animales para que los leones, y eran arrojados a los leones para que los leones los devoren. En otra parte de la película salían cómo los cristianos eran puestos en unas cruces sobre unas piaras
de leña y allí se les prendía fuego y las llamas de esos cristianos quemándose iluminaban todo el Coliseo. Entonces esta hermana me dijo, ¿y dónde estaba Dios en ese momento? ¿Por qué no los libró? ¿Por qué no envió a sus ángeles para librarlos? Si eran hombres fieles, eran buenos cristianos, por eso estaban dispuestos a ir hasta la muerte. ¿Qué pasó? ¿Se olvidó acaso Dios de ellos? Miren, mis hermanos, en primer lugar le digo yo, mi hermana, para el creyente el morir ¿es una pérdida o es una ganancia? Entonces me dijo, según la Biblia, para el creyente el morir es ganancia. Y eso lo dice el apóstol Pablo. El morir es ¿qué cosa? Es ganancia. Porque la esperanza del creyente no está en esta tierra, sino que considera que somos ¿qué cosa? Peregrinos y extranjeros, es decir, que estamos de paso. Y si nos entregamos en las manos del Señor, el Señor es el que decide cuándo, ¿cierto?, se corta nuestra vida. Entonces le dije, no tomemos la muerte como una fatalidad, sino como una ganancia que el Señor nos permite tener acumulada en nuestra cuenta. Pero sin embargo le dije a mi hermana, el ángel de Jehová estaba ahí, protegiendo a esos cristianos. Los estaba defendiendo, los estaba cuidando. Y me dice, pero ¿cómo los estaba cuidando? Si todos fueron devorados por los leones o consumidos por las llamas. ¿Cómo los cuidó el ángel de Jehová? Le dije, ¿sabe qué? En torno de cada persona que ha aceptado a Jesucristo, y sobre todo de aquellos que quieren caminar en fidelidad en las huellas del Señor, ahora hay una lucha espiritual, hay una guerra espiritual en torno a Él. Están las fuerzas del bien y están las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal estaban allí en ese momento en el Coliseo, a través de todo el público y a través de los ángeles malignos que habían en ese lugar, estaban queriendo que esos cristianos que estaban a punto de entregar su vida por Jesús se rindieran y dijeran, no, yo prefiero salvar mi vida y obedezco a lo que el emperador está diciendo. Sí, estaban los demonios trabajando en su mente. Querían acercarse a ellos, querían tirar tinieblas espirituales en su vida. Sí, pero el ángel de Jehová habían hecho un cerco en torno a ellos y no dejaron que los demonios se acercaran hasta la mente de los creyentes. La sierva del Señor dice de la siguiente manera, que cuando un creyente está desanimado, cuando un creyente está pasando por momentos de prueba difíciles y que está a punto de tirar la toalla, muchas veces es por su mismo estado de ánimo y otra es porque en ese estado de ánimo ha permitido que ángeles espirituales malignos se acerquen a él y lo empiecen a rodear, creando un miasmas de tinieblas espirituales, haciendo el ambiente pesado. ¿Ustedes han entrado alguna vez a un lugar donde el ambiente se siente como denso, como pesado, así, verdad? Cuando yo me enojo mucho,
los ángeles vienen y los malos y se empiezan a rodearme. Porque a través de esa actitud que he hecho yo, he permitido, ¿cierto?, que los ángeles malos vengan a mi vida. ¿Sí? Cuando yo estoy contemplando cosas que no debo contemplar, ¿sabe lo que estoy haciendo? Estoy haciendo una invitación a los ángeles malos a que vengan a mi vida. Yo una vez les conté a ustedes que había un obrero bíblico que le gustaba ver películas de terror con toda su familia. Y que después me dijo que una vez el ambiente había quedado pesado, como que había oscuridad en su hogar, como que había tinieblas. Y se había puesto a hablar 5 minutos y eso no desapareció. Claro, había dedicado 2 horas a ver películas de terror y de sangre y de todo ese tipo de cosas, y ahora en 5 minutos quería que volviera a la atmósfera celestial. Sí, mis hermanos, muchas veces por las programaciones que nosotros vemos, que nosotros permitimos en nuestros hogares, le estamos diciendo a los ángeles malos, a los ángeles de Satanás, le estamos diciendo: acérquense a mi vida, acérquense a mi mente. ¿Sí? Entonces, dice la sierva del Señor que cuando alguien se da cuenta de esa situación, que está siendo dominado por las huestes del maligno, y en ese momento implora la presencia de Dios, ángeles poderosos en fortaleza son enviados a esa persona. ¿Y saben qué hacen los ángeles? Empiezan a batir sus alas, hacen un círculo alrededor del creyente y empiezan a batir sus alas y ahuyentan a los malos ángeles y traen una atmósfera de paz a ese hogar. No siempre el ángel de Jehová va a defender a alguien físicamente, sino que la protección del ángel de Jehová muchas veces va mucho más allá, que tiene que ver con la protección de nuestra vida espiritual. Entonces, no podemos decir que hay momentos en que el ángel de Jehová está presente y hay momentos en que el ángel de Jehová no está presente. El ángel de Jehová siempre está presente, pero hay momentos en que defenderá a los creyentes e impedirá que haya algún daño físico sobre ellos. Pero hay momentos en que no impedirá eso, que la persona sea dañada físicamente, pero impedirán los ángeles del Señor que el creyente pierda su fe. No dejarán, si los creyentes se aferran a la promesa del Señor que envíe a su ángel, los ángeles no dejarán que las huestes malignas acampen alrededor de él para hacerlo desanimar y para perder su fe. Muchas veces, cuando tenemos que despedir a un ser querido o a un hermano de la fe, cuando ha estado en la flor de la vida y en la flor de la fe, nos preguntamos qué pasó con Dios, qué pasó con el ángel de Jehová que no lo defendió. Pero hay cosas que nosotros los seres humanos no vemos, que no somos capaces de percibir, que no somos capaces de ver, pero el ángel de Jehová está allí presente. Y si la persona lucha por mantenerse fiel, huestes de ángeles celestiales poderosos en fortaleza serán enviados a su alrededor para que pueda descansar, si le toca enfrentarse con la experiencia de la muerte, para que pueda descansar en los brazos del Señor y para también marcar su lugar de refugio, su lugar de reposo, y poder llamarlo cuando se toque la final trompeta. Sí, mis hermanos, no desconfiemos nunca de la palabra del Señor. De una u otra manera,
la palabra de Dios se cumple. De una u otra manera, Dios hace que sus ángeles puedan cumplir su ministerio. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar el socorro oportuno para el momento exacto. El único que estuvo solo y que no se le dejó que nadie lo ayudara fue nuestro Señor Jesús. En la cruz del Calvario, las huestes malignas rodearon la cruz de tal manera, de tal modo, que Jesucristo llegó a decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros ha sido dejado en completa soledad jamás. Siempre ha habido un ángel del Señor a nuestro alrededor. Ellos son los que han permitido a los creyentes de todos los tiempos pasar por las pruebas, ya sea que su vida les sea conservada o sean llamados a descanso. Sí, Dios ha estado con nosotros a través de la presencia del ministerio de los santos ángeles, y agradezcamos a Dios por Jesucristo, porque con su muerte en la cruz y su resurrección ganó para todos aquellos que le aceptan el ministerio sagrado de los santos ángeles a su favor. Agradezcamos a Dios por tantas bendiciones que tenemos y que Dios se complace en darnos, porque nos ama con amor eterno.